Vamos a hacer una oración, amados hermanos. Inclinamos el rostro, cerramos los ojos. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque podemos alabarte, podemos adorarte, podemos rendirnos, Señor, a tu presencia, Padre. Gracias, bendito Dios, porque dices tú en tu palabra, en día aceptable, yo te escuché, en día de salvación, yo te oí, dices tú, Señor. Gracias, Padre, porque tú escuchas, tú oyes nuestra oración, tú, Señor, respondes a nuestro clamor, tú, amado Dios, nos salvas, tú, amado Dios, nos transformas, tú, amado Dios, nos sanas, tú, solo tú, amado Dios. Gracias, Padre bueno, por eso te damos la gloria y la honra, solo a ti, amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por todo y nos disponemos, Señor, a escucharte, a escuchar tu palabra, Señor, a obedecerte, Señor, a seguir, Señor, tus preceptos, tus mandamientos, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Les saludo con la paz y el amor del Señor. Sean todos y cada uno bienvenidos a la iglesia, el reino de Jesús. Dile al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile, qué lindo día. Estás más lindo o más linda que de costumbre, dile. Pero con ganas, pues, hermano, sonriendo. Estás más lindo, más linda que de costumbre. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Esta mañana vamos a hablar sobre que Jesús es la única solución a nuestros problemas. Con cada día que pasa, ¿qué es lo que sucede? Las condiciones en el mundo empeoran, ¿sí o no? Y muchas veces en nuestra vida también las cosas, en vez de estar fluyendo para bien, van para el otro lado. El mundo de hoy se halla cercado cada vez más por graves y grandes problemas que causan que la vida de muchos de nosotros se vuelva más difícil. A la par, cada uno de nosotros tiene algunas situaciones o muchas situaciones, sentimientos o cosas que nos perjudican para seguir al Señor. Cosas que obviamente debemos cambiar. Ninguno de nosotros es producto terminado. Todos estamos en un constante aprender, cambiar. Más gloria sea a Dios que ninguno de nosotros es desechado por el Señor. Dile al que está a tu lado, esas son buenas noticias. ¿Existen problemas o no? Hay enfermedades incurables, hay enfermedades son curables, pero nos atormentan, adolecemos. La violencia, odio, la corrupción de los principios morales básicos, la drogadicción, el alcoholismo, que está robando nuestra juventud, causando las muertes de tantos, la homosexualidad, la depresión, etc. ¿Son problemas serios o no? Son problemas serios, son problemas graves que podemos encontrar en varias familias y en todas las partes del mundo, que no discriminan raza, nivel de educación, posición social. A través del tiempo el hombre ha buscado soluciones a estas cosas, con programas educativos, con actividades comunitarias, reuniones, pero por mucho de que se han intentado muchas cosas, no se ha podido lograr mucho, ¿cierto? La solución a todas las cosas, a todos los problemas, no puede ser hallada en la mano del hombre, sino solo en las manos de Dios. La palabra de Dios dice que somos pecadores, ¿cierto? Que justo no hay uno, eso es lo que nos dice el Señor, pero no con ánimo de aniquilarnos, de bajonearnos, de deprimirnos, sino más bien con ánimo de que Él puede mostrar su amor una vez más. Hay oportunidad para nosotros, esas son buenas noticias, gloria a Dios. El amor infinito que nos limpió, que nos salvó, que nos restauró, se halla aquí presente, aleluya, gloria a Dios. Vamos a nuestro versículo base. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37. La palabra de Dios dice que hay muchas aflicciones para el justo. ¿Quiénes son justos aquí? Pero dice que de todas nos libra el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces eso quiere decir que hay solución para todo en el Señor. Versículo base, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Quién puede leer este versículo, por favor?
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Amén, gloria a Dios. Eso quiere decir que el Señor está con los brazos abiertos. El modelo del pastor y de las ovejas, en muchos casos, el rebaño no lo cuidaba el mismo dueño, sino que ponía el rebaño en manos de un pastor y lo hacía responsable de su bienestar. En algunos casos el pastor era contratado, en otros casos era el hijo del dueño de las ovejas. Cualquiera fuera el caso, el pastor, quien a su vez asumía la responsabilidad de las ovejas, en la palabra es Jesús. A eso se refiere en Juan 6:37, cuando dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Les da alivio eso, hermanos? A mí me da alivio. Así que podemos ver, nosotros somos un regalo que el Padre le dio a su Hijo Jesús. Somos alguien que Dios ha tomado como propiedad para luego confiársela al cuidado de su Hijo. Y para asegurarse que entendiéramos esto, Pablo dijo que llegará el día cuando Jesús le entregará todo el reino a su Padre. Eso está en 1 Corintios 15:24. Nosotros sabemos que Dios, el Padre, y Jesús uno solo son con el Espíritu Santo. Vamos a desglosar Juan 6:37 en dos partes. Primero, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no lo echo fuera. Segunda parte. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Murió por cada uno de nosotros, ¿cierto? Todos los que creemos en Jesús somos hechos hijos de Dios. ¿A dónde debemos ir en cualquier necesidad? Nuestra única fuente para suplir todas nuestras necesidades es Cristo mismo. ¿Cuál es la solución a cualquier problema? Nuestro Señor Jesús es la única solución. ¿Qué hizo el Señor Jesús para que se le otorgue a todo el rebaño que somos nosotros? Juan 6:37a. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice. ¿Me están siguiendo? Jesús dijo que no perdería ni a una persona siquiera de lo que el Padre le había dado, de los que el Padre le había dado. Eso somos tú y yo. Así que cualquiera que se comprometa sinceramente a seguir a Cristo como Salvador, tiene la promesa segura de la vida eterna que Dios da y del cuidado constante de Jesús. Amén. Fuimos llevados a Dios en gracia y en misericordia con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por ende, pertenecemos a Dios. Él planeó nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo fue a la cruz, Él fue a morir en nuestro lugar. Por eso, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a 1 de Pedro 3, 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice aquí la palabra? Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. ¿Tienen este versículo, amados? 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. El justo es el Señor y los injustos somos nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amados, la única solución para el pecado de nuestras vidas es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo murió para pagar y perdonar el pecado de cada uno de nosotros. De manera que la única forma en la que el pecado puede ser eliminado es a través de la gracia de Dios. No es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe o se jacte. A través de la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, nosotros nos arrepentimos y por nuestra fe lo recibimos como nuestro Salvador. Eso dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Si vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16, la palabra de Dios habla aquí del resumen de todo el afán y de todo el amor de Dios. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo o a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Repite conmigo: Dios me ama,
Por eso ha dado a su unigénito, para que si yo creo en Él, no me pierda, más bien tenga vida eterna. Amados, todo el Evangelio se centra en este versículo. El amor de Dios no es estático, no es egoísta, sino que se extiende a otros. Así, Dios establece que el verdadero molde del amor, la base de toda relación, es su palabra. Dios pagó un precio o no por nosotros. Pagó un precio alto. Es la sangre de nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Y luego nos ofreció una nueva vida que compró con su muerte y con su resurrección. Muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre porque sus vidas son tristes, ¿no? Uno dice, ay, vida para siempre en estas condiciones. La vida eterna no es una extensión de esta vida miserable, amados. La vida eterna es la vida que Dios nos da en Cristo. ¿Me están siguiendo? La vida eterna es la vida que Dios nos da en Cristo. En esa vida no hay muerte, no hay enfermedad, no hay enemigo, no hay demonios, no hay llanto, no hay pecado. Cuando conocemos a Cristo, esta vida se inicia como el comienzo de la vida eterna. Tenemos que empezarla a vivir en función de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que evaluar todo lo que nos sucede y todo lo que estamos pasando desde una perspectiva eterna. Amén. Tenemos que creer en Jesús. Creer en Jesús no es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Significa depositar nuestra confianza en Él. Confiar totalmente en Él, porque Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede transformar. Él es el único que nos puede restaurar. ¿Cómo? Con su palabra. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y de nuestro destino eterno. Creer es confiar en su palabra, depender del Señor Jesús para cambiar todo en nuestras vidas. El mensaje principal de la Biblia es la salvación, amados. La buena noticia de la salvación en Jesucristo es el mensaje fundamental de la Escritura. Aunque veamos que el mundo se está destruyendo cada día, ¿sí o no? Cada día está peor la cosa. Pero Dios no nos abandona, Dios no abandona a la humanidad en el camino hacia la destrucción. Él eligió un pueblo, ¿no ve? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos, para demostrar su especial cuidado. No es porque ellos sean preferidos, sino porque Dios quería demostrar su especial cuidado con ellos y mandar un Salvador por medio de ese pueblo. Dios envió a su propio Hijo Jesucristo, que se hizo hombre. Dios no solo olvida totalmente nuestro pecado, sino que derrama todo el terror, la condenación eterna sobre su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. En esas horribles horas de sufrimiento y de muerte en la cruz, Jesús llevó todo por ti y por mí. ¿Me están siguiendo? Amén. En la resurrección de Jesús, Dios nos muestra su victoria sobre el pecado y llama a las personas de todas partes a identificarse con esa victoria por la fe en Cristo. Al vivir esta salvación sabemos que la vida no carece de sentido. Tenemos la vida eterna que se inicia ahora, amados. ¿Vivimos rodeados de problemas? Sí, posiblemente, pero nos rodea también y mucho más el amor de Dios, al que estamos unidos por la eternidad con Él y estamos unidos a Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Son las mejores noticias o no son las mejores noticias para el ánimo, hermanos? Amén. Yo creo que sí. Entonces, ¿quién es el que nos va a solucionar todas las cosas? Jesús. ¿A quién debemos ir en necesidad? Juan 6:37. Nuestro texto base, Juan 6:37. Tengo problemas, tengo situaciones, estoy sufriendo, hay conflicto en mi vida. ¿Dónde voy a ir? Juan 6:37. Y al que a mí viene, la parte B, no le echo fuera. No le echo fuera. ¿Sabemos que pertenecemos a Dios? Pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestra redención con un precio muy alto, su sangre preciosa, nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Jesús es la única solución para cualquier situación o necesidad que estemos pasando. El Señor Jesús dice en nuestro texto base, el que a mí viene, no lo echo fuera. Juan 6:68, Juan 6:68. ¿Qué respondió Simón aquí? Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Amén. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo le pongo el énfasis ahí: solo tú tienes, solo Dios. Repite conmigo: solo Dios, solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Amados, después de que muchos de los seguidores abandonaron a Jesús, Él preguntó a los 12 discípulos si también lo iban a dejar. Y Pedro respondió: ¿a quién iremos? Pedro era directo, ¿no ve? Tenía un estilo directo. Pedro respondió: por todos nosotros no hay otro camino. Solo Jesús es camino, verdad y vida. A pesar de que existen muchas filosofías autoproclamadas, únicamente Jesús tiene palabra de vida eterna. La gente busca la vida eterna por todas partes y no ven que Cristo es la única fuente. Permanezcamos nosotros que conocemos en Jesús, con Jesús, sobre todo cuando estemos confundidos, cuando estemos en soledad, cuando estemos en problemas. Busquemos permanecer en Cristo Jesús. ¿Recuerdas alguna ocasión en que tuviste que preguntar a alguien cómo llegar a algún sitio? Muchas veces no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos la dirección exacta. Entonces decimos: ¿cómo puedo llegar a este lugar? Puedes encontrarte a 2 cuadras, pero estás confundido. Si no tienes la seguridad exacta de cómo llegar, ¿no ve? O te hayas perdido, necesitas cambiar completamente de dirección, estás yendo al norte y tienes que ir al sur. La verdad es que en esos momentos lo más prudente es seguir las indicaciones de una persona que conozca el lugar, ¿sí o no? Porque si conoce el lugar, conoce la zona, te puede ayudar a llegar a destino. ¿No se han perdido alguna vez? Yo me he perdido, no hay una dirección y estamos a veces a 2 cuadras, a media cuadra. El hombre lleva miles de años trazando su propio rumbo, amados. Sin la ayuda divina, obviamente, infelizmente, ¿no? Los seres humanos imperfectos estamos totalmente perdidos si no podemos encontrar el camino de la paz, si no podemos encontrar el camino del Señor. Solo el Señor nos va a dar la paz y la felicidad verdaderas. Hace más de 2500 años el profeta Jeremías dijo: no pertenece al hombre que está andando ni siquiera dirigir su paso. Muchas veces dicen: no, pero yo sé hacer esto, yo lo voy a poder hacer. No podemos, amados. Todo el que trata de dirigir sus pasos así él mismo, sin aceptar la ayuda de alguien calificado, se ve condenado al fracaso, ¿sí o no? Entonces está claro que necesitamos la guía de Dios. Dios es la persona más calificada del universo para darnos la guía que necesitamos. ¿Por qué razón? Porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos y mejor que nadie. No solo sabe muy bien cómo se extraviaron los seres humanos, sino también sabe lo que nosotros necesitamos. Cada uno necesitamos diferentes cosas para volver al buen camino. ¿Él es nuestro creador o no? Él es nuestro creador. Muchas veces, yo me reí, una vez mi hijo se compró una plancha y lo que abrió fueron las instrucciones yo le dije: pero solamente enchufa. No, hay que ver las instrucciones, porque en las instrucciones está lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Muchas veces yo por acelerada directamente enchufé, directamente prendí y quemé el aparato. Entonces tenemos las instrucciones en la palabra de Dios para no quemarnos, amados hermanos. Nuestro Creador siempre sabe lo que nos beneficia. Por lo tanto, debemos tener plena confianza en la promesa divina que leemos. Vamos a Isaías 48:17. Isaías 48:17. El Señor siempre sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Quién puede leer Isaías 48:17? Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Amén, que te enseña provechosamente, que te dirige en el camino por el que debes seguir. Ninguno de nosotros sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sí. Vamos al Salmo 32:8, por favor. Salmo 32:8. Salmo 32:8. Te haré
enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén, gloria a Dios. Te haré entender el camino por el que debes andar. Sobre ti están mis ojos. Si yo te instruyo, dice el Señor, yo también te cuido. Ciertamente tenemos que escuchar su consejo. Él nos da el consejo y sus ojos están sobre nosotros. La guía del Señor es la mejor. Ahora, ¿cómo nos guía el Señor? Con su palabra, amados hermanos, no hay otra manera. El Salmo 119, que es el salmo más largo, en el versículo 105, Salmo 19, versículo 105, dice el Señor: tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino o para mi vereda. Las declaraciones y recordatorios de Dios se encuentran en la palabra y nos ayudan ¿a qué? A superar los obstáculos que nos vienen. Y nos tenemos que dejar guiar por la palabra de Dios. Tenemos que tenerla en primer lugar, porque es lámpara, luz en nuestro camino. Si enfrentamos problemas día a día, tenemos que dejar que los principios bíblicos guíen nuestros pasos. Tomemos diferentes decisiones, siempre basadas en la palabra de Dios. Van a ser decisiones prudentes. Vamos a evitar caer en trampas, en peligros del mundo. El recordatorio de que la luz que alumbra nuestro camino, nuestra vereda, nos ayuda a elegir opciones que estén en armonía ¿con qué? Con la palabra de Dios. Si estamos con algo bien iluminado, un camino bien iluminado, vamos a poder transitar bien o no. Entonces ahí podemos discernir, ¿no ves? Si las consecuencias de lo que vamos a hacer está bien o está mal. La Biblia es lámpara para nuestro pie y una luz para nuestro camino. ¿Todos los días tomamos decisiones o no? Todos los días tomamos decisiones. Algunas son de poca importancia, pero a veces nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra pureza moral, nuestra honradez. A fin de superar con éxito todas estas decisiones, tenemos que distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Sabiduría y prudencia, dice la palabra. Si adquirimos exactamente el conocimiento de la palabra de Dios, aumentamos nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para decidir si la decisión que tomemos agrada a Dios. Tiene que ser una buena decisión. No hay duda de que Dios nos guía. La pregunta es, ¿nosotros nos dejamos guiar por el Señor? Nosotros, dile al que está a tu lado, ¿te dejas guiar por el Señor? Y pregúntate tú también si tú te dejas guiar por el Señor. Si la respuesta es afirmativa, entonces tienes que resolver leer la Biblia todos los días. Meditar en lo que lees, aplicar luego los principios en tu diario vivir, porque no es solamente leer y meditar, sino es aplicar, es vivir la palabra de Dios. Si permitimos que los principios de la palabra de Dios nos iluminen y nos guíen, entonces vamos a tomar decisiones acertadas. Podemos estar seguros de que la palabra de Dios hace sabio al inexperto. Vamos al Salmo 19, versículo 7. Yo muchas veces he dicho, yo para esto, no sé qué voy a hacer en esta situación. Hay situaciones que se dan en nuestra vida y son situaciones nuevas, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo voy a proceder en esa situación? Porque no todo lo vivimos, ¿no ve? Salmo 19, versículo 7, ¿qué dice? Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén, hace sabio al sencillo, al inexperto, al que no se maneja por sí mismo, sino se maneja en obediencia al Señor. Amados, tengamos siempre en cuenta que a mayor obediencia, mayor bendición. Amén. Entonces, ¿cómo podemos hallar verdadera paz? ¿Dónde podemos hallar verdadera paz? La Biblia indica que esto proviene de nuestro Creador, porque la misma Biblia lo llama el Dios que da paz. Romanos 15:33 dice que el Dios de paz les bendiga, esté con ustedes todos los días. La paz de Dios se impone sobre nuestros temores e inquietudes. La paz de Dios se impone sobre nuestras dudas y sobre nuestras preguntas. Y la paz de Dios se impone sobre todo lo que está en contra del Señor, porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Me estoy dejando entender? Muchas veces
se debe a una visión limitada y errónea que tenemos de las cosas, ¿no ve? Pensamos que ya hemos salido de nuestros problemas, pero sin embargo las cosas siguen ahí. La paz de Dios nos da tranquilidad, pues tenemos la plena confianza de que aunque el mundo esté de cabeza a nuestro alrededor, la promesa bíblica está presente. Amén. Dios nos está cuidando. Por eso siempre tenemos que decir cuando estamos en medio de los problemas: mi cabeza, mi corazón, mi vida entera está en tu promesa, Señor. En ti confío. El Señor dice que pronto desaparecerán todas nuestras dificultades. El único que puede brindarnos paz es Dios. Es esa paz verdadera, ya que para Él todas las cosas son posibles, ¿cierto? El Señor es el único que puede hacer. La confianza, la fe que nosotros tengamos en el Señor acelera el proceso. Un niño que está perdido, por ejemplo, en un lugar, confía en que su mamá lo va a ir a buscar, ¿no ve? No se desespera. Yo cuando era chico una vez me perdí en el supermercado y estaba tranquila, mi mamá estaba llorando, me acuerdo. Yo la vi, yo estaba agarrada del guardia, yo sabía que me iban a venir a recoger, pero mi mamá apareció llorando y yo estaba tranquila porque yo sabía que me iban a recoger. Tenemos que tener confianza en el Señor de que todo volverá a la normalidad y que todo va a estar bien. Dile al que está a tu lado: lo mejor está por venir. Nosotros no tenemos que desesperarnos. Sabemos que siempre podremos confiar y contar con la protección de Dios. Dios está en medio nuestro. El cuidado amoroso de Dios es para ti y es para mí. Prescindiendo de los problemas que tengamos, cualquiera de nosotros puede aprender a disfrutar de una relación con Dios. ¿Cómo? Esforzándonos en conocer mejor la palabra, en hacer su voluntad. De ese modo tendremos una vida feliz, una vida tranquila. ¿Quiénes quieren sentir paz interior? Yo quiero que sepas que Dios da la paz a quienes lo buscan y siguen su guía. Hay que conocer la palabra, hay que examinar la palabra y hay que vivir en la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios. No es fácil, pero el esfuerzo bien vale la pena. Si lo hacemos así, ¿qué dice la palabra? El Dios de paz estará con cada uno de nosotros. Eso está en Filipenses 4:9. Podemos ir a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Amén. ¿Quién puede leer Filipenses 4:9? No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que vieron en mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Amén. ¿Qué dice? Practiquemos la palabra. Si así lo hacemos, el Dios de paz estará con nosotros. Dile que está a tu lado: te están hablando. La conclusión es aquí que Jesús es nuestra única y única solución. Juan 6:37 dice: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo volvió a casa, ¿no ve? ¿Se bañó antes de ir a la casa de su padre? No se bañó. Estaba en medio de cerdos. ¿Cómo huelen los cerdos? Mal, ¿no ve? Así hediondo, así sucio, fue a la casa de su padre. ¿Y su padre qué hizo? ¿Lo rechazó? No, su padre abrió los brazos y le dijo: mi hijo ha vuelto, el que estaba muerto ha vuelto a vivir, ha vuelto a casa, hagamos fiesta, cambiémosle de vestido, matemos un cordero, hagamos fiesta, mi hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. Dios no nos creó para ser un alma derrotada, un alma desanimada, un alma frustrada, errante, que busca en vano la paz. Dios tiene planes mayores para cada uno de nosotros. Tiene un mundo más amplio, una vida más grande, una vida llena de paz, llena de amor para cada uno de nosotros. La respuesta a nuestro problema, no importa cuán grande sea, está tan cerca como tu Biblia. ¿Tienes tu Biblia en la mano? Esa es tu respuesta. Es tan sencilla como las matemáticas de primer curso. Es tan real como el latido de tu corazón. Está ahí, está ahora. La Biblia dice en Romanos 8:37. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 37.
Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Amén. Antes, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Dice antes de que llores, antes de que pienses en suicidarte, antes de que digas nadie me ama, Dios no me ama, a nadie le importo. Antes, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerda esto. La Biblia enseña también que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vamos a primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Juan 5, 4. ¿Nos anima a seguir adelante o no, amados hermanos, la palabra? Nos anima. Hay problemas, pero Dios es sobre todo los problemas. Él se impone, la paz de Dios se impone sobre todos los problemas. La Biblia enseña que, ¿qué dice primera de Juan 5:4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quién tiene otra traducción? Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Amén, gloria a Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Amén. Amén. Entonces nuestra es la victoria, amados hermanos, en medio de los problemas. Todo el que ha nacido como hijo de Dios vence esos problemas. ¿Y la victoria en qué se basa? En que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Con la autoridad de la palabra de Dios, amados hermanos, yo te digo que Cristo es la respuesta a toda necesidad que aqueja en este momento. En Él se encuentra la cura para la preocupación, es un bálsamo para nuestro corazón, es un consuelo, es sanidad para nuestras heridas, ya sean en el cuerpo, ya sean en nuestra alma. Es suficiente, el Señor Jesús es más que suficiente. Amén. Amén. Jesús es la respuesta a la soledad. Muchas veces nos encontramos, puede ser rodeados de gente, o viviendo rodeado de casas en un barrio, digamos, de bastante gente, o en una ciudad muy grande, en medio de la multitud, pero te vives y te ves solo, ¿no ve? En una soledad insoportable. El mundo está cerrado a veces hacia ti, te encuentras fuera del mundo. Las barreras sociales te han impedido, los problemas te han impedido hacer lo que deseas hacer. Tal vez tu pareja de muchos años se te ha ido al cielo o te has separado, has quedado solo. Muchos se vuelcan al alcohol por la soledad, otros pierden la cordura por la soledad, algunos se suicidan por la desesperación de la soledad. Pero miles y millones han encontrado y van a encontrar que Cristo es la respuesta a la soledad. ¿Qué dijo Cristo? Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Vamos a Mateo 28:20. Si te sientes solo, tienes que ir a Mateo 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20, por favor? Mateo 28:20. Enseñándoles que aguarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, el Señor Jesús está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No estoy solo, dile. Gloria a Dios. Moisés estaba solo en el desierto, pero no estaba solo. El Señor Dios estaba con él. Fue a consolarlo, fue a llamarlo a un ministerio mucho más amplio. Éxodo 3:4 relata eso. Elías no estaba solo en una cueva. Estamos viendo situaciones bien difíciles, amados. Moisés había matado a un hombre, estaba escapando de eso. Y él se fue al desierto, pero no estaba solo. Dios estaba con él. Elías, ¿qué pasó? Tenía miedo de que lo maten, porque él había matado a 400 y tantos profetas de Baal, de un dios de Jezabel.
Entonces, él tampoco estaba bien, estaba con miedo. ¿Hay temores en nuestras vidas o no? Hay temores, pero él no estaba solo. ¿Qué dice? Que en la cueva Dios se acercó y habló a él con un suave murmullo. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19. Pablo y Silas estaban encarcelados. Muchas veces nos sentimos encarcelados con enfermedades, con situaciones, sufriendo. Pero dice Pablo y Silas no estaban solos en la cárcel de Filipos. ¿Por qué? Porque Dios descendió y les dio libertad a la medianoche. Eso está en Hechos 16. Amado, quien quiera que seas, Cristo puede darte consuelo. Cristo puede darte compañía. Cristo puede darte y llenarte todo ese corazón de amor. No importa el color, la raza, el credo, los deseos de tu corazón son iguales. Ese lugar de soledad y dolor puede ser llenado únicamente por Cristo, si tú le abres tu corazón y le dejas entrar. Jesús es la respuesta al dolor también, amados hermanos. Cuando existe dolor por diferentes situaciones, el hombre tiene 3 posibilidades: entregarse a la desesperación, volverse una persona amargada e intentar volverse a Dios. ¿Quién define esas 3 posibilidades? Cada uno de nosotros. Yo te ruego que en tu dolor te vuelvas a Dios. El apóstol Pablo, ¿sufrió o no sufrió? Sufrió tanto como una persona que haya vivido sufriendo. Él dijo: el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estaba enfermo, afligido, con cicatrices, con moretones, golpeado por persecución. Pablo no tenía amargura, al contrario dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, digo en Filipenses. Él encontraba su suficiencia en Cristo. Haz lo mismo. Cristo es la respuesta a nuestro dolor. El Señor Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Y nos está diciendo ahora eso: bástate mi gracia. ¿Por qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenemos que entender una vez por todas que solo Jesús es el que nos puede sostener. Jesús es la respuesta a las cargas. Yo oí la historia de un hombre cansado que caminaba por un camino. Estaba agotado, desalentado y apenas estaba de pie. Apenas estaba caminando. En esa carretera le alcanzó un vecino que él tenía. El hombre cargaba una bolsa pesada de granos sobre su espalda. ¿Le puedo llevar? Le dice, sí. Se sube y seguía con la bolsa cargada en la espalda. Entonces le dice, ¿por qué sigue cargando? Póngala en el piso. No, es bastante que usted me lleve a mí. Yo voy a llevar nomás mi bolsa de granos en la espalda. Muchas veces somos así, ¿no? Tal vez te hayas vuelto a Dios. Aquí se ríe el hermano, pero es gracioso. Uno dice, qué tonto. Pero muchas veces andamos así, hermanos, cargando nuestra bolsa y le decimos, Señor, tú estás al mando de mi vida, y estamos cargando nuestra bolsa. Tal vez tú ya te has vuelto a Dios, pero aún llevas tus cargas. Tal vez ya te has subido a la barca con el Señor, pero sigues llevando tus cargas. Dios dice, deposita en mí toda ansiedad, porque yo cuido de ti. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Muchas veces tenemos que atravesar el valle de sombra y muerte, ¿sí o no? A veces tenemos que despedirnos de personas que hemos amado. A veces tenemos que sufrir privaciones, desdichas. A veces somos perseguidos injustamente por causa de la rectitud. Cobremos ánimo, armémonos de valor. Nuestro Cristo es más que suficiente para nuestro dolor. ¿Quién puede leer Primera de Pedro 5, 7, por favor? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Deposite toda su ansiedad en Él, porque Él cuida de ustedes. Repite conmigo, yo deposito toda mi ansiedad en Dios, porque Él cuida de mí. Un ejemplo que a mí realmente me impresionó fue que leí un predicador, llegó a un incendio y en el incendio habían muerto la esposa y los 3 hijos, en el incendio, en la casa incendiada, y se había salvado el hombre, solamente el padre. ¿Tenía razones para estar amargado? Tenía, no ves, estaban muriendo, acababan de morir. ¿Tenía razones para mostrar dolor? Tenía.
Pero ¿qué hizo este hombre? Tomó la mano, dice, del predicador y con fuerza y le dijo con una sonrisa: dígale al mundo que la gracia de Dios es suficiente aún para la persona que más sufre. Repite conmigo: el Señor Jesús es más que suficiente. Jesús es la respuesta a nuestro sufrimiento también. La enfermedad, el dolor, el pecado son producto de la caída. Aquella caída del hombre en el huerto con Adán y Eva, la enfermedad es un subproducto de la transgresión del pecado. Eso no quiere decir que los cristianos somos inmunes a los sufrimientos. Vamos al Salmo 34, versículo 19. Si fuese así, entonces los cristianos ya no nos enfermaríamos, ¿cierto? ¿Qué dice Salmo 34, 19? Jesús es la respuesta al sufrimiento, amados hermanos. Salmo 34, versículo 19. ¿Qué dice la palabra? Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Amén, gloria a Dios. Dile al que está a tu lado: muchas pueden ser mis aflicciones, pero de todas ellas me libra el Señor. Job tuvo sufrimientos por doquier. ¿Recuerdan la historia de Job, no ve? Se le murieron los hijos, le dio lepra, se quedó pobre, peor, imposible. Pablo tenía una dolencia, ¿sí o no? Lázaro se enfermó y se murió. A las personas buenas, Job dice que era bueno, era perfecto delante de Dios. Pablo también estaba predicando la palabra. Lázaro era buena persona, pero ¿les pasaron o no les pasaron malas cosas? A las personas buenas a lo largo de los siglos no se les promete inmunidad a las enfermedades, ni al sufrimiento, ni a las dolencias. Muchas personas se preguntan: ¿por qué sufren los cristianos? ¿Hay alguna razón para que sufran? Sí, una razón es porque la Biblia dice que el sufrimiento es un proceso de disciplina, de corrección y de moldeado de parte de Dios. La Biblia dice: reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 dice. La Biblia dice también: el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 3, versículo 12. Estos pasajes bíblicos nos dicen que la corrección de la aflicción es un paso en el proceso de nuestro desarrollo pleno y completo. Es un toque de amor de nuestro Padre Celestial para mostrarnos que nos hemos apartado en algún área del buen camino, ¿cierto? El sufrimiento puede ser también un medio de refinación y purificación. Muchas vidas han surgido del horno de la aflicción, mucho más hermosas y más sutiles. Tal vez nunca habíamos tenido las canciones de Sublime Gracia. ¿Saben quién escribió Sublime Gracia? Era un hombre que transportaba a los esclavos. Un hombre que realmente sufrió después los horrores de haber hecho semejantes maldades. La conciencia pesa, ¿no? Yo creo que le pesaba y le reaplastaba a ese hombre. Nunca hubiéramos escuchado una canción como esa si ese hombre no hubiese sido afligido. Dios permitió que él sea afligido en ese horno de aflicción para poder escribir eso. El Aleluya, por ejemplo, que fue escrito por Handel cuando estaba en plena pobreza y fue paralizado el lado derecho de su cuerpo. Dice, eso yo no sabía, ¿no? Job fue llamado a sufrir como pocos. Él dijo: el Señor conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldré yo puro como el oro. Tenemos que salir puros como el oro. Tu sala de enfermedades, amado hermano, puede convertirse en un gimnasio espiritual, donde tu alma es ejercitada y desarrollada. La enfermedad es una de todas las cosas que Dios permite para el bien de quienes le aman. Todas las cosas procuran para nuestro bien, dice. No te enojes, no te amargues, no reniegues contra Dios. Si estás acostado ahorita, si estás con dolencias ahorita, si estás en la cama de un hospital, comprende que es un toque permitido por el Padre Celestial. Comprende que Dios te ama tanto que no te va a consentir, sino que va a hacer que todas las cosas sean para tu bien. Dios ama, Dios no mima, no malcría. El Señor corrige, el amor corrige. Amén. Cristo puede quitar el desaliento, el abatimiento de tu vida, puede aligerar tu paso, puede
apasionar tu corazón por Él y poner propósito en tu mente. El optimismo, el buen ánimo son producto de conocer la palabra de Dios, de conocer al Señor. La Biblia dice que gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Proverbios 17:22. Si el corazón ha sido armonizado con Dios a través de la palabra, si nuestros pensamientos, nuestro corazón se alinean a la palabra, entonces vamos a ir de hecho a tener una postura más alegre, un buen ánimo. Nunca nos vamos a librar del desaliento, del abatimiento, si no estamos en armonía con Dios. Cristo es la fuente de nuestra plenitud, de nuestra paz. Es el manantial de gozo. El secreto del gozo cristiano es no que estemos rodeados de todo en paz, de todo bien, sino en medio de los problemas, en medio de la tormenta, saber que Dios está al control de todo. Amén. Jesús es la respuesta al pecado. La Biblia dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La Biblia indica que todos los problemas del mundo surgen del hecho de que los hombres y las mujeres han quebrantado la ley de Dios. ¿Hay una penalidad para eso? Hay. Pero Cristo es la respuesta al problema del pecado. La Biblia dice que en Él tenemos la redención mediante su sangre. Si tienes un tormento con respecto a un pecado pasado que has tenido, Cristo es la respuesta al pecado. ¿Por qué? Porque Él nos perdona. Porque conforme a su gracia y a su misericordia, Él borra nuestros pecados. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Efesios 1, 7. Amén. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? Amén, gloria a Dios. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Es bueno que leamos esto. ¿Para qué? Tengamos la plena conciencia de que en Él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad. ¿Son buenas noticias y no? Sí. Tenemos conciencia de que estamos siendo golpeados por el pecado hoy en día. Tenemos sensación incómoda de no estar en armonía con Dios. El Espíritu Santo nos está redarguyendo el corazón. No importa, vayamos a Dios. Cristo es la respuesta. Entreguemos nuestra vida completa al Señor. Dios promete perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva. Esa es una nueva persona en Cristo Jesús. Nuestra salvación ha sido garantizada por Dios mismo. Nuestra fidelidad a Dios nos hace perseverar. ¿Por qué? No porque nosotros seamos fieles, sino porque Dios es fiel primero. Amén. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no muda. Eso significa que continúa y continuará vigente siempre. En la palabra de Dios se nos presentan soluciones que aquejan a los problemas que tenemos hoy. Pobreza material, pobreza espiritual, problemas en el hogar, vicios, etcétera, enfermedades, sufrimientos. Amados, Cristo es la única respuesta. Solo el Señor es capaz de solucionar todos nuestros problemas. Solo el Señor puede calmar nuestras penas, solo el Señor puede fortalecer nuestro espíritu. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él. ¿Cómo? Con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, buscando su gracia y su misericordia. Amén, hermanos. Dios es bueno. Repita al que está a tu lado: Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es fiel. El Señor es la única respuesta a mis problemas. Es la única solución a mis problemas. Vamos a orar, amados hermanos.
Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que si vamos a ti, Señor, tú no nos echas fuera, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has elegido a nosotros y no nosotros a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has amado primero, Señor, y no nosotros a ti. Gracias por ese amor infinito, Señor, que has derramado en nuestros corazones, por el cual también te amamos, te conocemos y te obedecemos, Padre. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque tú eres más que suficiente en cualquier situación, en cualquier problema y en cualquier angustia. En el nombre de Jesús, amén y amén.